esta charla, más que clase, es destinada un poco a pasar una revista muy rápida, un abuelo de pájaro, de algunas de las partes que tienen que ver con la historia, con las posibilidades de la relación del hombre con el agua, con la ingeniería hidráulica a nivel internacional, a nivel nacional, y después tratar de ver algunas de las cosas en las cuales hemos tenido oportunidad de participar. Según las Naciones Unidas, el siglo XXI está destinado a ser el siglo del agua, y lo definen como bien natural, escaso y vulnerable, elemento vital con distribución poco equilibrada, motivo de posibles conflictos interprovinciales e internacionales, con determinante influencia en la calidad de vida. Fíjense ustedes que yo marqué con amarillo las palabras escaso, vulnerable y conflictos. Es interesante que digamos que es escaso. El planeta Tierra es llamado el planeta azul justamente por el exceso de agua en relación con las tierras continentales, ¿no es cierto? O sea que el agua no sobra. Es evidente que si queremos utilizarla para determinados fines, siendo la mayor parte agua salada, y ya vamos a ver en qué proporción es eso, vamos a tener que desalar, como dicen los españoles, o desalinizar el agua, y eso implica un costo muy grande, sobre todo en energía. De modo que, digamos, escaso no es. Lo que es difícil. Y en cuanto a vulnerable, creemos que sí, que ahí tiene razón las Naciones Unidas, porque si esto ya hay islas de este tipo de basura en los océanos, bueno, vamos a tener que dedicarnos a mejorar las condiciones de calidad del agua. Eso es inevitable si queremos tener futuro en el planeta. Respecto a los conflictos, y esta diapositiva no tiene nada que ver con ellos, digamos que la mayoría de los conflictos no son las guerras del agua, pero hay conflictos sensibles con el agua, tanto por problemas ambientales como hasta problemas de límites horizontales, como sería entre Argentina y Chile, y de límites verticales, como tuvimos con Brasil, por los problemas de la cota de los embalses entre Corpus y Itaipú en el río Paraná. Pero son conflictos jurídicos más que conflictos de guerra. En cuanto a la historia, y para eso ponemos esta diapositiva, fíjense ustedes que el tema de la energía del agua ya viene estando por lo menos desde 2000 años antes de Cristo, dicen que puede ser mucho más, estando perfectamente documentada la importancia del agua aún desde el punto de vista de las religiones y religiones anteriores a las judeocristianas. Un hecho interesantísimo para mí, que me gusta la hidráulica experimental, es que el primer experimento documentado de la historia fue un experimento hidráulico. En tiempos que no se conocía la existencia del aire, los filósofos serían muy sabios, pero ellos creían que el viento era el aliento de los dioses, así que podían haber muerto perfectamente en algún lugar cerrado por falta de aire y no se hubieran dado cuenta. Y la persona que efectuó este experimento fue Empédocles de Agrigento. Yo no tengo nada que ver, los padres le habrán puesto el nombre, pero sí con Agrigento, porque Agrigento es un pueblo de Sicilia, en la época en que Sicilia tenía prácticamente una colonia jónica griega, y van a ver que justamente en Sicilia se desarrollaron también otras experiencias en una época donde la parte experimental para los sabios era considerado más un problema de esclavos, mientras que lo que había que hacer era pensar, no tanto efectuar experiencias. ¿Cómo hizo Empédocles para demostrar la existencia del aire? Utilizando el clepsidra. El clepsidra es el ladrón de agua, cleptómano es un ladrón,
de modo que la palabra clepto viene del griego, y el sistema para robar el agua era introducir el aparato que se ve en la fotografía dentro del tanque de agua del cual se quería extraer, pero con el dedo sin tapar el orificio superior de la tubería. Entonces, los agujeritos de abajo permitían entrar el agua, uno tapaba con el dedo, retiraba el water tiff, lo ponía arriba de un balde y en ese momento soltaba el dedo y caía el agua. ¿Qué era lo que impedía la entrada del agua al aparato cuando uno equivocadamente lo introducía en el recipiente original, del cual se quería extraer el agua, con el dedo colocado sobre el orificio? Bueno, lo que pensó Empédocles es que tenía que haber una materia tan finamente dividida que era imposible verla. Esa materia era el aire, y de esa manera él descubrió lo invisible. Decíamos lo de Agrigento y Sicilia, porque justamente en Sicilia, del otro lado de la isla, en Siracusa, Arquímedes, que vivió entre el 287 y el 212 a.C., realizó un montón de experiencias en una fuente de agua dulce que estaba muy cercana al mar, por eso decían que religiosamente era algo sagrado. No tenía agua salada, y ahí Arquímedes desarrolló una serie de experiencias que son muy importantes y son casi fundadoras de la hidrostática que vamos a ver en esta materia. Entre ellas, el famoso principio de Arquímedes, que él investigó para resolver el problema de una supuesta corona de oro que le habían regalado al tirano de Siracusa, y que él demostró con el método del peso sumergido, que vamos a ver en Hidráulica 1, que efectivamente no era de oro y lo habían engañado. Por eso no es verídico que él haya gritado eureka y salido desnudo por las calles de Siracusa porque se le había ocurrido esto, sino que estudió mucho el tema. Ahora, si salió desnudo habrá sido por otras causas que nada que ver con la parte experimental que desarrollaba. Bueno, como latinoamericanos siempre queremos que algo sea lo primero en América, y decíamos que esto, que es la piedra de Saigüite en Perú, una piedra de la época de los incas, muy grande, en la cual si uno echa agua en la parte superior, esta agua discurre por entre canales, pasa por presas y demás, pero esto no es un modelo físico, como van a ver cuando vean semejanza. Esto es simplemente una obra de arte, pero que tiene mucho que ver con la ingeniería. Los incas fueron realmente ingenieros hidráulicos en su tiempo. Se dedicaron a la parte de cultivos y por lo tanto a la parte de irrigación. Tanto es así que en la década del 50 del siglo pasado se había llegado a tener recién ahí un mayor porcentaje de tierras irrigadas posteriores a la época de los incas en la República del Perú. Por otro lado, los mexicanos fueron más artistas, y entonces en lugar de hacer trabajos vinculados con la ingeniería, fueron más bien dedicados a los dioses, y así la representación que se ve en la fotografía es la del dios Tlaloc, el dios del agua, por el cual salen los chorros de agua por los ojos, ¿no? Cosa que es en el castillo de Chapultepec, todavía esto se puede apreciar. Y la joven que está ahí en la figura, da el valor importante para mí porque es en el año 1970 de esta fotografía, y es mi señora cuando estaba embarazada de mi primer hijo, así que tiene que ver una relación también con el agua, ¿no? En cuanto a la parte histórica de la secuencia del conocimiento del agua, después de la época de los griegos y de los romanos, prácticamente se perdió
la continuidad, digamos así, del conocimiento por los temas del agua y sobre todo la parte experimental. Cuando se define cuándo termina la Edad Media, cuál es el fin de la Edad Media, en la escuela primaria me enseñaron que en 1453, por la toma de Constantinopla por los turcos, es decir, la caída del Imperio Romano de Oriente, allí era el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Después, posteriormente, en otros documentos, en otros textos, ha aparecido como que el fin de la Edad Media corresponde a 1492, es decir, al descubrimiento de América. Y ponemos descubrimiento entre comillas, porque, por supuesto, el que se dio cuenta que era América fue Américo Vespucci, y llegaron antes los vikingos que Colón. Pero Colón fue realmente muy importante porque, evidentemente, permitió básicamente después la conexión entre América y Europa. En 1452 se produce lo que para nosotros es el verdadero fin de la Edad Media. ¿Quiénes somos nosotros? Y los experimentalistas hidráulicos. ¿Por qué? Porque ello coincide con el nacimiento de Leonardo da Vinci. Leonardo, que fue más conocido por la Gioconda y algunas otras estatuas y obras de pinturas y demás, muy, muy importantes desde el punto de vista artístico, fue realmente, a su criterio, un ingeniero hidráulico e ingeniero militar. Y dentro de la parte hidráulica fue el primero en que tenemos conocimiento que tuvo un laboratorio de hidráulica y desarrolló experiencias que no son, por supuesto, fotografías, porque en esa época no había, y entonces dibujaba perfectamente bien los fenómenos que pueden ver en esta parte que se ve ahí en esta página del Códice de Madrid. Uno de los principios que se deben a Leonardo es justamente la ecuación de continuidad, el principio de conservación de la masa aplicada a la mecánica de los fluidos. Después de la edad, del fin de la Edad Media y del comienzo de los trabajos experimentales, hay que darles en la parte histórica una importante mención a los árabes. Los árabes en Europa, por ejemplo, dieron la muestra de las posibilidades que tenían las aguas subterráneas. La Alhambra, en Granada, en España, está llena de agua, como la parte superior, que es el Generalife, donde tienen fuentes y demás, en un lugar que está básicamente en un desierto. Pero ya los árabes venían con el conocimiento de cómo trabajar con el agua subterránea. Es interesante que también el primer trabajo en el cual se da un criterio de carácter ambiental en un libro religioso es justamente en el Corán, donde se dan las normas a la distancia que tienen que estar los camellos y las caravanas alrededor de un pozo de agua. Parece como una cuestión religiosa, pero tiene evidentemente un factor ambiental muy importante. Después viene, bueno, el siglo XVIII, los 1730, 1750, donde la matemática aplicada también se adueña de algunos de los problemas de la hidráulica. Allí son los trabajos franceses, suizos franceses y suizos alemanes, que desarrollan básicamente toda una teoría, y sin embargo también coincide con algunos trabajos experimentales importantes, como el del tubo de Pitot, que ya van a ver cuando lo veamos como un caso particular de la ecuación de Bernoulli, de la energía de los fluidos y de conservación de la energía, y que también es de esa época, o sea que
tuvieron también una influencia en la parte teórica y experimental. Bueno, después viene el siglo XX y ya empezamos a tener la mecánica de fluidos como una ciencia de apoyo para los ingenieros hidráulicos. Pasando al tema de disponibilidad de agua en el mundo, del cual habíamos tratado de comentar al inicio de la exposición, el 97,5% del agua que hay en la Tierra es salada. El agua dulce es 2,54%, y si le descontamos los polos que tienen agua inaccesible, digamos, las partes de glaciares es accesible, pero la parte de los polos y el agua subterránea profunda no lo es. O sea que el agua accesible es solamente el 0,26%. Y acá sí tenemos en cuenta que como esta cantidad de agua no está distribuida uniformemente, hay lugares donde el agua no tiene importancia desde el punto de vista de la cantidad y en otros lugares es sumamente importante. Bueno, ¿por qué la India? La India, porque a uno le ha tocado verla demasiado cerca, tiene mucho que ver el factor con la India, la búsqueda del agua y el factor de género. Es decir, acá el tema del agua en la India es un tema del cual yo estoy hablando de la década del 80, hasta fines de la década del 80, el tema estaba exclusivamente en manos de las mujeres y tenían que recorrer algunos trechos que no eran muy cortos y llevar el agua a sus respectivos hogares, agua que no siempre estaba en condiciones de ser potable. Esto es Benarés. Benarés está a orillas del Ganges, es una ciudad muy populosa, y la gente utiliza el río Ganges por razones religiosas para hacer sus abluciones, ¿no? Es parte de la religión hinduista. Ahora, fíjense que están en las mismas aguas en las cuales, aguas arriba o aguas abajo de donde ellos hacen esas abluciones, está la parte de crematorios, porque de acuerdo a la religión, tiene que ser cremados los restos y esas cenizas echadas al Ganges o a cualquier otro arroyo o río de la India, porque al final, de acuerdo al análisis religioso, va a ir a parar al Ganges y del Ganges va a ir a parar a donde están los dioses que corresponden para su propia felicidad eterna. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es para la gente que tiene un poder económico importante, porque cremar no es gratis, y entonces uno se encuentra a veces en algunos arroyos o en algunos ríos a cuerpos que circulan por los mismos, por la corriente, que son trasladados medio chamuscados, porque la única manera de hacer la cremación era juntando cartones, madera de cajones y ramas, y bueno, porque no tenían abasto, la economía no les daba para más. Así que esto es uno de los temas que también nos incluye como ingenieros, saber que por un lado están las costumbres, por otro lado está la economía y por otro lado está el ambiente. Y todo eso a veces no cierra en una misma solución. Y les digo que esto lo viví personalmente, como se puede ver en la fotografía, porque me tocó dar un curso muy largo en esa zona, en el sur de la isla, en la década del 80. Eso, por supuesto, ocurre en determinados lugares. En otros lugares el agua es una bendición y se utiliza para regar las plantas. Este es un lugar muy curioso, una ciudad de Suiza, en la cual no se puede entrar con automóvil. El tren que llega es eléctrico, los vehículos que se alcanzan acá son muy pequeños y muy pocos y son eléctricos, para llevar las maletas de aquellos que no pueden llevarlas a mano. Sí se puede andar en bicicleta,
Y acá se preserva totalmente el comienzo, ¿sí? El nacimiento de un río que después va a recorrer a gran parte de Europa, que es el río Ródano. Acá está el glaciar que genera el río, y el río Ródano va a parar después al lago Le Mans, que es entre Suiza y Francia, y después de allí toma camino al Atlántico. Fíjense ustedes que acá no hay construcciones, no hay nada, o sea que el río, por lo menos hasta llegar al límite entre Francia y Suiza, no recibe ninguna contaminación posible. Sin embargo, uno podría decir que dónde está el desarrollo así de la hidráulica en Europa, y uno de los lugares que son casi íconos es Holanda. Todo el mundo habla de cómo ha manejado el agua Holanda, cómo le ha quitado al mar espacio para su desarrollo. Y bueno, sí, efectivamente Holanda tiene, por de pronto, el laboratorio de Delft, que es un laboratorio de hidráulica muy famoso, y tiene, por supuesto, todo el sistema de polders que le han permitido trabajar, sembrar y tener ciudades por debajo del nivel del mar. Obviamente que cuando llueve, esa agua que va a parar en la parte interior de los polders tiene que ser bombeada al mar a través de canales como este que se ve allí, en el cual se bombea el agua. Antes se usaban los molinos, pero ya ahora no alcanzan. Entonces se bombea con grandes sistemas de motores, de bombas de bombeo, con el agua a esos canales que desaguan, por supuesto, en el Mar del Norte. En la Argentina nosotros tenemos un caso que es el de la ciudad de Resistencia, por la cual cruza el Río Negro, y también por la parte de la ciudad. Entonces, cuando llueve en la ciudad y está cerrado la entrada porque el Paraná está alto para que no ingrese a la ciudad de Resistencia y se inunde, hay bombas que el agua de lluvia que cae dentro de ese sistema cerrado lo transfieren otra vez al río Paraná. Bueno, este es un ejemplo de otro tipo de energía. Hay que es la energía mareomotriz. La primera usina mareomotriz fue la usina de La Rance, cerca de este lugar, en el Mar del Norte, en la costa de Francia, y tiene sus problemas. Tiene la ventaja de que cuando la marea entra hay una diferencia de nivel del mar sobre el resto, y cuando la marea baja se invierte. O sea que si uno tiene turbinas de doble funcionamiento, entrada y salida, pueden tener una posibilidad de producción de energía que es máxima cuando las alturas son elevadas, y cuando las dos están a nivel es cero. Ese sistema traía algunos problemas eléctricos, pero fueron resueltos. Entonces se pretendió hacer una cosa similar acá en el Mont Saint-Michel. El Mont Saint-Michel es una isla que se transforma en istmo cuando las mareas están bajas y se llenan de automóviles para ir a visitar, obviamente, este lugar tan bonito, pero luego hay que salir un poco de disparada porque la marea alta los tapa. Es decir, la marea acá es muy importante. Por supuesto que cuando pretendieron hacer acá una presa para aprovechamiento y mareomotriz, bueno, las fuerzas vivas, el turismo, los ambientalistas y demás, le impidieron, de modo que para aquellos que tengan la suerte de visitar el lugar, está como era entonces. No va a seguir siendo isla y península. Este es otro caso curioso, ya hablamos de la energía mareomotriz, y otra de las tareas de la ingeniería
sobre todo tiene que ver con la ingeniería fluvial, tiene que ver con la navegación fluvial, que en la Argentina se usa relativamente poco. Piensen que la mayoría de los barcos que andan por la hidrovía son de bandera paraguaya. Pero en Europa, por ejemplo, en esta zona, el Rin va de abajo hacia arriba, no sé si alcanzan a ver el cursor, pero el Rin va, sube. Esto es la pared de una cervecería, como se imaginarán. Y el río Meandroso, que viene de la izquierda, es el Mosela. Ambos ríos se encuentran en un punto, una ciudad, que es, a ver si vuelvo, esta ciudad que es Koblenz, que significa, fue una ciudad romana, confluencia. Bueno, lo interesante para ver cómo es la importancia de la navegación fluvial en este tipo de países, en estos países, Suiza, Alemania, Francia y después Holanda, es que acá hay semáforos. Los barcos pasan, pero con semáforos. O sea que es permanente el pasaje de barcos que van o vuelven del Mosela hacia Francia, el Rin para un lado hacia Suiza y para el otro lado hacia Alemania y Holanda. Bueno, nosotros vivimos en la Argentina y por lo tanto nos interesa por lo menos tener una idea de qué es lo que tenemos como disponibilidad de agua en la Argentina y cuáles son nuestros problemas. Sí sabemos que nuestra oferta hídrica media anual es de 22.500 metros cúbicos por habitante. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el estrés hídrico se alcanza cuando la población recibe menos de 1.500 metros cúbicos por habitante año. Nosotros estamos en la panacea, está bárbaro, tenemos muchísimo más. ¿Cuál es nuestro problema? Por eso nos pintan de verde en los mapas y todo. Claro, nosotros parece que fuéramos, que nos sobrara el agua. Pero hagamos un breve diagnóstico sobre los recursos hídricos argentinos en nuestra posición actual. Uno de los problemas, y no el menor, es la asimetría en la distribución espacial de los recursos hídricos. Lo vamos a ver inmediatamente. El segundo, problemas de jurisdicción que alteran el posible estudio integrado de cuencas. Vamos a perder 2 minutos. Ustedes fíjense que la mayoría de las provincias argentinas están limitadas por ríos. Y si eso es así, cada río tiene su cuenca y las cuencas van a ser de distintas provincias. El hecho de que nuestras cuencas sean interjurisdiccionales altera el estudio integrado de cuencas, a pesar de los comités de cuencas que normalmente integran no los especialistas, sino los políticos. De manera que uno de los problemas de poder hacer verdaderos estudios de cuencas integrados, que es la decisión que se ha tomado en el país, es la dificultad de jurisdicción. El otro tema que es no menor es el crecimiento elevado de la población urbana, del cual vamos a ver algún pequeño detalle, que alrededor de la mitad de la población no tiene acceso a cloacas, y también la baja utilización del potencial hidroeléctrico. ¿Por qué hablábamos de la asimetría? Acá, por un problema que no es mío, pero que de alguna manera me hago responsable, el color azul corresponde a la aridez, cuando generalmente es el amarillo. Pero bueno, acuérdense que acá el azul es 61% de la superficie de la Argentina. En ese 61% llueven menos de 500 milímetros por año, y eso indica que es formado por zonas áridas. Tenemos un 15% semiárido
en donde llueve de 500 a 800 milímetros por año, y un 24% de regiones húmedas, que son aquellas que tienen 800 milímetros por año de lluvia. Estas precipitaciones, milímetros por año, pueden ser todas de golpe o no, pero lo cierto es que dan una indicación razonable de que en la Argentina, a pesar de que nos sobra el agua, en gran parte del país no es cierto. Pero ¿por qué no nos damos demasiado cuenta de ello? Porque la población está en una situación inversa a la de otros países como México, donde los pueblos, las zonas pobladas están en la parte árida y las zonas boscosas, etcétera, están pues, menos pobladas. La Argentina, el 6% de la población vive en ese 61% de regiones áridas, mientras que el 70% de la población está en la región húmeda y 24% en la semiárida. Piensen ustedes que la región húmeda tiene 40 habitantes por kilómetro cuadrado y además tiene el 80% de la producción agropecuaria e industrial del país. La semiárida tiene densidad de 23 habitantes por kilómetro cuadrado y en la zona árida la densidad es de 1.1 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, ahí nos damos cuenta de que si bien estamos pintados de verde, ahí no es tan realista esa condición, porque gran parte del agua se va a través de la Cuenca del Plata y el Río de la Plata al Océano Atlántico. Luego, lo que más nos preocupa, y fíjense que así ha sido normalmente en los diarios, es el tema de los desastres naturales debidos al exceso de agua. ¿Por qué? Porque las víctimas fatales y las pérdidas económicas se dan justamente en este caso, en las inundaciones. Acá le hemos llamado crecidas, pero son crecidas e inundaciones urbanas. Y tenemos 58% de las víctimas fatales, superando ampliamente a los terremotos, a los huracanes y a todos los otros desastres que pueda ocurrir naturales en el país. Perdón, esto no es del país, esto es para todo el mundo y está hecho no por especialistas en hidráulica, sino por compañías de seguro de Alemania que han hecho un estudio para saber el tema de, ellos tienen que pagar un seguro cuando hay inundaciones, de modo que lo han hecho con mucho criterio. Fíjense que si bien las víctimas fatales son 58%, las pérdidas económicas son muy parecidas por inundaciones que a las que se deben a los huracanes y a los terremotos. Pero en cuanto a víctimas fatales, evidentemente el peor desastre natural es la inundación. Y la Cuenca del Plata tiene una característica muy especial en la cual tenemos en esta época, por ejemplo, una gran sequía en alguna región y en otras regiones hay exceso de agua, pero normalmente cuando se producen grandes lluvias tenemos grandes inundaciones y ello es un hecho concreto. En el año 1982-83 estuvo prácticamente un año el río Paraná en una crecida desmesurada. Acá se ve en mayo de 1998 el río Paraná, que venía en una crecida muy importante, probablemente la de mayor, junto con la de 1905, la de mayor valor de pico, o sea, valor máximo, instantáneo. Y sin embargo, el río Uruguay, que se ve a la derecha, prácticamente venía en condiciones normales o con bajos caudales.
también se ve que la mayor parte de las zonas inundadas, en este caso, tienen que ver mucho con la zona donde están los esteros, el estero de Liberá y toda esa zona de agua en la provincia de Corrientes. El tema que nos preocupa mucho es el del crecimiento suburbano, porque cuando hablamos de eh, eh, la crisis habitacional y el problema de las lluvias urbanas, es que las zonas urbanas son densamente pobladas y a su vez el crecimiento suburbano no tiene en general las mismas características y por lo tanto no tienen tampoco las mismas condiciones de vida. Y eso hace todavía más preocupante el problema del agua en esos centros que son suburbanos y que son típicos en América Latina. Acá, este gráfico nos permite ver, el rojo es el crecimiento de la población argentina hasta el último censo, que es el de 1910, y el azul es el crecimiento de la población urbana. Si bien es lógico que la población urbana creciera más que la rural, lo que es extraño es que en la Argentina, a partir de la década del 50, en la mitad de la década del 50, 1950, empieza a decaer. O sea que no solamente no crece la población rural, sino que decrece. Este es un hecho, una transformación muy importante porque eso va alrededor de las grandes urbes, en la población que originalmente hubiera seguido, en términos generales, perteneciendo a las áreas rurales. Así se han producido inundaciones en los últimos tiempos en los centros urbanos, en Buenos Aires, Pergamino, en Santa Fe, en Areco, en Azul, y la famosa de 2013 en la ciudad de La Plata, el 2 de abril de 2013. Por otra parte, la gente no está preparada en esas zonas, en esas ciudades, piensa que muy probablemente no le va a pasar nada, durante mucho tiempo no ocurren las inundaciones, por 10, 15 años, y la gente olvida las que ocurrieron. Y sigue construyendo y se acerca más a los cauces de los arroyos y demás. En cambio, zonas donde las inundaciones se suceden en forma más seguida y viven en regiones insulares como el Delta del Paraná, están preparados, hasta los animales están preparados a sobrevivir a una inundación, ¿no? Es curioso que eso, digamos, es curioso, es razonable porque es la adaptación a una condición de inundaciones que no es esporádica, sino que tiene cierto grado de familiaridad. Uno está siempre cercano de una inundación. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo nos podemos proteger contra las inundaciones? Bueno, nosotros vamos a ser ingenieros hidráulicos, entonces nuestro criterio es buscar soluciones estructurales. Para ello hacer obras hidráulicas, presas, muros de contención, obras fluviales, como por ejemplo canales de desagüe, y cualquier tipo de obra destinadas al manejo y el control de crecidas. Eso en general tiene mucha razonabilidad y se puede hacer hasta, digamos, condiciones de precipitaciones pluviales que puedan producirse 10 veces por siglo. Pero una que se produce una vez cada 2 siglos, y las obras estructurales que tendríamos que hacer serían de un costo tal que no podría pagarlo el pueblo destinado con sus impuestos. De modo que hay siempre casos que se nos escaparían de la obra hidráulica.
Por eso el ingeniero hidráulico también debe no solo analizar el problema estructural, sino también las soluciones posibles no estructurales. Algunas de carácter predictivo, como sistemas de alerta a poblaciones. El Paraná tiene el Instituto Nacional del Agua desde 1983 el sistema de alerta de la Cuenca del Plata para el río Paraná y permite saber con 20 días de anticipación en Santa Fe, con 15 en Corrientes, bueno, y así sucesivamente, a qué altura van a tener el río en función de datos que tienen de aguas arriba. En cambio, en las ciudades, cuando las lluvias son localizadas y es mucho más difícil si uno no tiene un sistema de radares muy completo y aún así poder tener esa predicción fácilmente. Pero también podemos hacer planificación territorial, es decir, no permitiendo la construcción en determinadas zonas, tener planes de contingencia, decir, bueno, nos vamos a inundar, pero la gente no debe morir. O sea, el problema es que los sistemas no estructurales son para salvar a la gente, no solamente por razones económicas. Por eso hay que hacer difusión a la población, puede ser otras medidas, pero una cosa, las estructurales vienen a resolver en general problemas que tienen que ver con la vida y además con la economía. Pero a veces se necesita salvar estrictamente los problemas de la vida y no, la gente tiene que moverse de su hogar para poder salvarse. Y para eso hay que tener medidas no estructurales. Bueno, las obras hidráulicas en general son de distinto tipo. Las más grandes en general son las presas, sea para razones hidroeléctricas, para agua potable, para agua de riego, en fin, para control de crecidas. Esta es la primer gran obra, la fotografía corresponde al Chocón, la primer gran obra en la década del 70 que se desarrolló, se construyó en el río Limay, en el norte de la Patagonia, y que de alguna manera dio inicio a una serie de obras que tienen, por ejemplo, el río Limay, que van desde Alicurá, Piedra del Águila, Pichipicún Leufú, Chocón, Arroyito, y de ahí pasa el agua del Limay al río Negro. Pero la gran obra de llanura, esas son la gran obra de llanura inicial y sobre todo el primer emprendimiento hidroeléctrico binacional de América Latina, fue Salto Grande, sobre el río Uruguay, una presa que tenía que desviar el río y construirse en 900 metros de ancho entre Concordia y Salto. Arriba ustedes ven una etapa de la construcción de la obra en la cual se circula el río sobre margen argentina, mientras se prepara toda la parte interior de ese recinto que se ha construido tirando piedra y dándole seguridad para poder construir una gran parte de la obra para después permitir el pasaje del agua por la parte de obras que estén ya construidas y cerrar del lado argentino. Acá uno de los problemas que había era el orden de velocidades en la brecha, y acá está la costa argentina, que había que asegurarse de que no se erosionara, porque de este lado, aguas abajo, está la ciudad de Concordia. Eso se ensayó en modelo físico en el laboratorio de Seiza, y después es un hecho muy curioso, porque la empresa constructora, durante toda la construcción de la obra, permitió las relaciones de prototipo modelo, es decir, lo que se había medido en el modelo físico después se pudo verificar en la obra, con mucha fortuna. Ya que estamos en Salto Grande, les quería mostrar dos fotografías. Esta es de la época de la construcción de la obra, y ustedes ven el color del agua del río Uruguay. Acá se ve la central de margen argentina, la de margen uruguaya,
y acá está todavía sin terminar una parte de lo que sería el aliviadero, el vertedero, por donde pasan las crecidas cuando las centrales no alcanzan, no dan abasto. En este caso, no estaban terminadas. Y ahora, observen este hecho, el color que tiene acá, y alguien podría pensar que esto es culpa de la construcción de la presa, de hecho lo han dicho, ¿no? Pero fíjense que este color no puede ser debido a que algo haya ocurrido en el embalse, pues, para colmo el embalse es de un ancho no muy diferente del ancho del río. Sino hay que ver esta fotografía en la que se ve de este lado la provincia de Misiones, acá este río, el Pepiriguazú, es el límite entre Argentina y Brasil, y acá tenemos el límite con Brasil, en el río Uruguay. Todo lo que se ve verde es Argentina y todo lo que se ve absolutamente deforestado es Brasil. Toda esta área deforestada, con las lluvias, llevó sedimentos al río y ese sedimento, con las crecidas después posteriores, finalmente termina yendo hasta el embalse y superando el embalse, los sedimentos más finos pasan directamente por sobre la cresta del vertedero. Salto Grande también no tiene el lecho de arena abajo, como ustedes pueden ver, el lecho es de basalto, y aguas abajo de la presa también tuvo algunas dificultades porque se levantaron algunos de los bloques debido a las fluctuaciones, a la turbulencia del flujo. Esta es sobre el río Limay, la que está más próxima al lago Nahuel Huapi es Alicurá. Acá se puede ver, o Alicura sería el nombre correcto, nosotros le llamábamos Alicurá en nuestro tiempo, pero es Alicura el nombre original. Y acá se la ve funcionando con 1/3 del caudal máximo. Es una obra muy interesante. Esta es la central, a la izquierda está la central hidroeléctrica y a la derecha el aliviadero que está en esas condiciones. Aguas abajo de Alicura está la presa de Piedra del Águila. Piedra del Águila, en Alicura se desvió el río mientras se construyó la obra por túneles. Y en Piedra del Águila se hizo a través de un canal mientras se cerraba el río. Es interesante que el cierre del río, que acá se ve abajo en el modelo físico, se hizo de manera tal de mantener no solamente el tamaño del enrocado que va cerrando el río, sino también la cadencia de aporte de ese material. Es decir, si uno deja de tirar material, el material se lo lleva a la corriente. Uno tiene que tirar más material del que la corriente erosiona y ganarle así a la corriente y poder cerrar el río. Y finalmente esta es Piedra del Águila terminada. Acá yo les quiero mostrar, a la izquierda tiene, porque es una obra que se ve todo, a la izquierda tiene la salida de los descargadores de fondo, que son unos tubos por los cuales si uno tiene algún problema en la obra y tiene que vaciarla, hasta debajo de todo, con el vertedero no alcanza porque el vertedero está alto, entonces se abren esos tubos y se puede vaciar el embalse. Lo que viene después en el medio son todas las salidas de la central, con las dos que están más a la derecha, que son las dos últimas que se ubicaron después de iniciar la construcción de la obra. Y a la derecha está el aliviadero de crecidas, o sea, un vertedero por el cual circula el agua y un salto de esquí que permite que el agua salte y vaya a parar al centro del río y no produzca la erosión debajo de la obra. Como Piedra del Águila no funcionó el salto de esquí, o por lo menos no tuve conocimiento de ello,
muestro cómo funciona un salto de esquí. Este es el caso de la presa de Colbún en Chile, de modo que se ve cómo es el salto que se produciría con ese tipo de cuchara, que desvía el flujo para tirarlo al medio del río y lejos del pie de la obra. Bueno, una de las etapas constructivas más importantes que nos tocó hacer es la del río Paraná en Yacyretá, sobre todo la etapa del brazo principal. El brazo principal es este que está acá, este otro es el que está debajo, el brazo Añacuá es el que está en la parte superior. Y ese cierre requería el uso de verdaderos, esto en escala son como pirámides de Keops, que uno tiene que ir tirando ahí, y no cerraba y no cerraba, y no hubo forma de hacer el cierre de modo convencional. Entonces se utilizó un sistema diferente. El último kilómetro, piensen que el río tenía más de 3 kilómetros de ancho ahí. El último kilómetro, los últimos 1000 metros, se utilizó un sistema de ir subiendo por capas en forma continua el enrocado sobre la arena, porque el Paraná tiene arena muy fina y si uno cierra por los ambos costados, se produce una erosión en el centro y la arena se la lleva. Y entonces al final nunca se puede terminar de cerrar el río. Entonces lo que se hizo es utilizar un sistema como este es en el modelo físico, por supuesto, en el cual todo el ancho de estos últimos 1000 metros subían en forma horizontal, todos al mismo tiempo, con un elemento que se llamaba el tripper, que lo iba colocando de esa manera. Eso fue una de las cosas más novedosas, y se hizo, acá se ve en la misma en obra, y justo es el momento en que ya aparecen las piedras en la superficie, el momento de descorchar la botella de champán o de vino tinto, de acuerdo al gusto, porque efectivamente este cierre resultó una obra de mucha envergadura. Bueno, los modelos físicos este es el caso de Corpus, son modelos muy grandes, son obras que tienen, este modelo tenía 87 metros de largo y 50 de ancho y 45 de ancho, y con barcos radiocontrolados para la entrada a las esclusas, etc. Todo eso es para decir básicamente que esta presa era mucho más eficiente, más económica y menos dañina ambientalmente que Yacyretá. Sin embargo, esta es la que no construimos. Un ejemplo de que los modelos a veces no son solo para darle seguridad a la obra, es decir, bueno, hacemos el modelo y siempre el modelo dice que hay que hacer una cosa más cara, porque generalmente cuando el proyectista hace la obra trata de que sea barata, y después en el modelo aparecen cosas que hay que mejorar, y eso encarece la obra. A veces no es así. Este era el caso del proyecto original de un vertedero tipo Morning Glory, que Morning Glory, flor de la mañana, gloria de la mañana, una flor americana, y es tipo tulipa, le podríamos llamar nosotros, pero con este tipo de pilares que son muy grandes. Esta es la presa de Potrerillos, en el río Mendoza, y si uno sacaba los pilares, que era lo que uno empieza a girar el flujo, y no permite el pasaje del caudal máximo porque se llena antes el tubo debido a ese movimiento de rotación. Pero haciendo algún trabajo muy especial de laboratorio, finalmente la obra terminó con uno solo de los 4 y funcionó correctamente bien, con lo cual no solamente fue mucho más eficiente, sino que además fue mucho más barato.
Hoy día están de moda los vertederos escalonados. Este es el primer escalonado que se ensayó así en modelo físico acá en la Argentina. Es el de la presa del Bolsón, en el río Albigasta, y se hizo con hormigón compactado a rodillo, que es una metodología de hormigón más barato, y que además tiene el aspecto de la misma tierra de la zona y no desde el punto de vista ambiental parece que fuera más benigno para el turismo. Bueno, a veces las obras no tienen nada que ver con su destino. Cuando se hizo la central térmica de Silegón, en el mar de Java, esta obra estaba destinada para ser construida antes del tsunami, y como nosotros después perdimos, yo por lo menos perdí contacto con la firma Mitsubishi, que era la que nos había contratado en su momento, no sabemos si lo habían construido o no y cómo sobrevivió el tsunami. Otro tema que es interesante desde el punto de vista de la hidráulica fluvial es la relación entre el agua y los puentes. He puesto un puente de Perú para que no diga nadie de Vialidad Nacional ni Provincial que los estamos atacando. Y además, fíjense que uno de los puentes más famosos del mundo, para aquellos que no recuerden la cancioncita de niño sobre el puente de Aviñón, todos bailan, bueno, no bailan más porque el Ródano se llevó la mitad. Así que, y yendo ahora a aspectos más dramáticos, este es el puente sobre el río Salado en la autopista Rosario-Santa Fe, hace muchos años de esta rotura. Yo diría que es de la década del 70, el blanco y negro algo lo afirma también, en la fotografía blanco y negro, pero acá tuvimos un problema porque un automóvil en tránsito nocturno cayó con una familia y perecieron. Así que fue una destrucción lamentable por todo punto de vista, mucho más por las vidas que por el puente. Entonces, ¿qué dijimos? Los hidráulicos, pensamos que los ingenieros viales no le dan mucha importancia a la parte hidráulica de los caminos y de los puentes. Y entonces, pero bueno, ahora voy a mostrar la opuesta. Acá esto lo proyectaron los hidráulicos. Entonces, ¿cómo metimos esta pata? Este puente está aguas abajo del vertedero de Arroyito, y era un puente de servicio. Dice, bueno, lo hacemos así nomás. Total, cuando se termina la obra, el puente ya no sirve más, no se va a utilizar más. Pero lo que se ensayó en el modelo mostraba que la erosión era muy fuerte, tanta que antes de terminarse la obra se cayó el puente. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que hubo que construir una taguía aguas arriba porque todavía la obra no estaba terminada. Así que hay que tener mucho cuidado con los puentes porque la ingeniería fluvial tiene, además del agua y la estructura, al sedimento, y los efectos erosivos no son tan fácilmente calculables. Después, otra de las obras que tenemos, así como tenemos obras hidroeléctricas y puentes, son canales. Este canal es un canal típico porque es el canal de Corinto, en Grecia, y lo hemos puesto nada más que porque es muy conocido y todo el mundo, de alguna manera, no sabemos cómo fue hecho esto para que quedara así, pero esta idea del canal a nivel, donde el nivel del mar Egeo y el del que está del otro lado, que no me acuerdo ahora en este momento cuál es, evidentemente permite que sean canales a nivel, como fue también el canal de Suez.
Pero ya desde el siglo XVII existen los canales que no son a nivel, que son con esclusas, como el tramo de canal que va de Toulouse a Sète, que se ve acá, en azul. El tramo en azul son 240 kilómetros de un canal de 20 metros a 24 metros de ancho y de 5 a metros en el fondo, de ancho de fondo. El tirante, que es la altura de agua, es de 2,5 metros. Tiene 60 esclusas, acá dice más de 60 esclusas. Y es la obra realmente que hoy día todavía sobrevive. Por supuesto ya no lleva mercaderías. En la década del 60-70 sí llevaba mercaderías, pero hoy día esto es utilizado como, digamos, canal de turismo, porque permite evitar a los que vienen de Inglaterra al mar Mediterráneo o van del mar Mediterráneo a Inglaterra, dar toda la vuelta por a través de España y pasar por Gibraltar, por la zona ahí de Gibraltar. Acá se ve la esclusa de Carcassonne, que es una de las esclusas que tiene este canal, de una de las 60 que tiene el canal. El canal a esclusas más importante del mundo es obviamente el canal de Panamá. Tenía, ahora tiene otras más, pero tenía una esclusas en el Atlántico y 2 series de esclusas en el Pacífico. Esta era permitía el pasaje de barcos que tenían más de 300 metros de largo y 30 metros de manga, ¿no? Y ya en este momento se ha hecho un estudio y la construcción de nuevas esclusas. El nuevo juego de esclusas que se han construido permiten un carril adicional y además esas esclusas están dotadas de tinas de reutilización del agua, porque como todo el agua dulce de Panamá es ese lago que se vio en la diapositiva anterior, a la cual vamos a volver, el lago Gatún, que se ve acá, acá se cerró este río, se formó este lago y se hicieron las esclusas, y entonces el lago Gatún tiene prácticamente toda el agua dulce de Panamá. Entonces, una de las cosas que tenía la construcción de las nuevas esclusas era que además de permitir el pasaje de los post-Panamax, es decir, de barcos aún más grandes que lo que pasaban ahora, de más de 400 metros de largo y bueno, ya ni me acuerdo el ancho, pero bastante más que los famosos 30 metros, tiene que tener un sistema de tinas que permiten reutilizar el agua o parte importante del agua. Y además, con barcos que además de mayor tamaño tenían, por supuesto, mayor calado, hubo que aumentar un poco la altura del lago de Atún y eso también tenían que resolverlo en esta nueva situación. Acá se ve el canal que va al lago de Atún, las tinas de ahorro de agua para cada cámara y las cámaras de los sistemas de esclusas. Son 427 metros de largo, como se ve allí, y 55 metros de manga de ancho, los nuevos post-Panamax, que pueden circular con los portacontenedores, que son que tienen un gran volumen, pueden transportar. Imagínense ustedes que antes de estas nuevas esclusas había ya peajes de $160.000 por el pasaje de un barco Panamax completo con contenedores. Así que ahora no sabemos cuáles van a ser los costos de los peajes de los nuevos, pero sabemos, yo no lo sé, seguramente
la gente de la autoridad del canal ya lo está cobrando. Y para resolver el problema de la altura nueva de agua que tiene el lago Gatún, hubo que cambiar el vertedero. Cuando llueve demasiado, el lago no puede crecer porque rompería todas las esclusas y iría el agua por ese lugar. Entonces, lo que se ha resuelto en su momento es poner un vertedero que permita evacuar las lluvias o el exceso de agua que tenga el lago. Y ese vertedero se ve acá en la figura inferior, en obra. Es muy interesante porque eso fue construido en 1910. La historia del Canal de Panamá no la puedo contar en esta clase. Algún día, si tienen interés, podemos hacer una charla sobre la historia con Gustavo Eiffel y todas las idas y vueltas, las tragedias y los problemas de la construcción del viejo canal, y de cómo Estados Unidos consiguió la posibilidad de construir el canal, haciendo una revolución a Colombia de manera tal de crear un nuevo país, que es la República de Panamá. De modo que hay toda una historia atrás de la construcción esa, pero lo cierto es que en 1910 se construye este vertedero y más de un siglo ha funcionado y estaba previsto un caudal y ha pasado en este siglo por lo menos una vez o dos veces más que el caudal máximo que estaba previsto. En un caso, más de 1000 metros cúbicos por segundo más de lo previsto. Y el vertedero funcionó muy bien, no se rompieron los bloques estos, y bueno, lo que ahora había que ver es qué pasaba si se aumentaba aún más la altura del lago Gatún, cómo respondía esta obra, que había respondido bien durante 100 años, pero no sabíamos qué iba a pasar con esta nueva condición. Eso se ensayó en un modelo en escala muy generosa, también en Ezeiza, y se hicieron los estudios para demostrar qué es lo que pasaba en los bloques. Para eso se hizo un ensayo de los casos que habían ya ocurrido y se vio que por qué esos bloques no se rompían, de manera tal de que se observó hasta qué altura se podía llegar, hasta el límite en el cual estos bloques entraban ya en posibilidad de tener un efecto que ustedes van a ver en la segunda clase. O sea, sí, bueno, la primera clase es propiedades físicas, en la segunda clase van a ver este efecto de por qué se rompen estos bloques para esas velocidades. Bueno, el agua no es solamente un problema de energía, ni de transporte, de canales, también es un problema de vida, un problema de mantenimiento de calidad de vida. Y para eso, evidentemente, hay que tener un gran cuidado con agua y ambiente. Agua y ambiente por una parte y agua y desarrollo por la otra están en conflicto, porque si yo quiero desarrollo, voy a afectar el ambiente. Pero fíjense que yo creo que el subdesarrollo impacta más al ambiente que el propio desarrollo. Así que hay que tener cuidado de no caer en el subdesarrollo sustentable. Un tema del cual se ha hablado mucho y que parece tener solución es la calidad del río de la Plata en la zona que ustedes ven acá, con rojo, donde está la salida del riachuelo al río de la Plata. Esto no es el río de la Plata, lo que está simulado ahí es un
una longitud relativamente chica. El río es muy ancho, tiene 40 kilómetros de ancho acá, o más, porque los 40 kilómetros son entre La Plata y Colonia, así que acá debe haber por ahí un kilómetro más. Y está hasta el canal de acceso. Lo que ustedes ven en azul es agua que no está contaminada, la calidad del agua es de primera, está en el primer nivel de calidad creciente, que se marca ahí en las clases de calidad, pero todo lo que va a parar al río, debido al flujo del río, que es muy, muy especial cómo funciona el río de la Plata, se queda pegado a la margen y van a ver en rojo toda la zona costera y en amarillo bastante, que es una mala calidad, pero no tan mala como la que está en rojo, en esta zona. Lo que se ha tratado de lograr es enviar, en este momento está terminándose, yo creo, la construcción, o por lo menos está muy avanzada, de un emisario subfluvial que va a distribuir este tipo de emisiones que son de cloacales y industriales más al centro del río para que ello tenga una mayor difusión y no se logre disminuir la contaminación. Por supuesto, también esto tiene que ser tenido como parte del trabajo una planta de tratamiento para evitar que sea un sistema cloacal crudo en el medio del río. Pero evidentemente que en ese tema se está trabajando. Bueno, esta es una cosa curiosa. Cuando llegamos en una oportunidad en La Rioja, me llevaron a conocer la Laguna Azul. La Laguna Azul, qué bonito, ¿no? Hasta parece un lugar bucólico. Pero yo no podía entender bien a qué se refería. Y después, con esta fotografía creo que queda bien claro que a esta laguna, en realidad, descargaba una fábrica de industria textil que coloreaba sus ponchos con este colorante que iba a parar a la laguna. Con lo cual, hasta los lugares que uno piensa, no, acá no va a haber un grado de contaminación importante, aún en cosas pequeñas también hay impactos ambientales. No solamente en los grandes procesos y en las grandes industrias, sino que a veces también en aquellas pequeñas cosas. Por ejemplo, uno de los impactos que en la vida profesional he visto más notables es el desvío que hicieron a fines de los años 1700 y 1800, al principio, antes de 1800. Todavía estaba en ese momento la ciudad acá de San Ramón de la Nueva Orán, la ciudad de Orán, y se inundaba por el río Iruya, que es un río muy particular, que tiene una característica que ha estudiado muy bien el grupo fluvial del ingeniero Brea, recientemente fallecido, y el ingeniero Spalletti, profesor de esta materia. Y ese río, el río Iruya, iba a parar al Blanco y de ahí al Senta y de ahí al Bermejo. La línea roja era lo que era antes, pero el Iruya fue desviado al Pescado, al río Pescado. Estos dos ríos venían para acá y salían así. Y esto se desvió al Pescado, al río Pescado. Entonces, ¿qué pasa? El río Pescado estaba casi
sé, varios cientos de metros por debajo del río Iruya. O sea que empezó a erosionarse la montaña hacia aguas arriba y eso fue rellenando el lecho del río Pescado. El río Pescado, entonces, es un río que tiene, en lugar de tener la forma del cauce normal, con la profundidad máxima en el centro, tiene la profundidad mínima en el centro. ¿Y qué ocurrió? Es que se va para una margen o se va para la otra. Como se iba hacia la margen derecha, donde está esta obra de Toma, que era de la firma en ese entonces Tabacal, la más importante que había en Salta en la producción de azúcar de caña, y tenía todos los cañaverales allí, entonces había que proteger esto y se protegió con este tipo de estructuras, yo diría casi primitivas, hechas con palos y con piedra, para que el río fuera hacia el centro. Y lo logró, pero el río, en lugar de ir hacia el centro, se fue a la otra margen y se comió 5.000 hectáreas de un bananal del cual era dueño una familia de la provincia de Buenos Aires, que inmediatamente inició un juicio monumental por la pérdida no solo de las bananas, sino por pérdida del terreno en el cual ya no podía plantar más nada, porque ya formaba parte del cauce del río. Ese tipo de problemas son impactos ambientales que no salen probablemente en los diarios, van a la justicia, pero no salen en los diarios. En cambio, hay otros que han tenido una gran importancia desde el punto de vista mediático. Uno de ellos que me gustaría comentarles es el de la presa de Asuán, muy vieja. En el año 1966, yo estaba en esa época terminando ingeniería civil y en el centro de estudiantes nos peleábamos mucho porque esto, la presa de Asuán fue construida por los rusos en la época de Nasser en Egipto, y entonces le echábamos la culpa a los que no estábamos de acuerdo en ese momento de la pérdida de pesca en el Mediterráneo, la expansión de la esquistosomiasis, que es una enfermedad que se produce en los embalses, supuestamente, mayor salinidad de las tierras irrigadas, la erosión de márgenes y el lecho del Nilo aguas abajo, la reducción de la fertilidad del valle del Nilo y la erosión costera marítima en el delta del Nilo. Esta opinión periodística semicientífica nosotros la usábamos para discutir de que no debería hacerse la presa de Asuán, pero la presa de Asuán ya la habían hecho. En la presa de Asuán se alcanza a ver acá lo que se ve muy grande en azul, es el canal de Suez y luego el mar ya, ¿no? La presa que genera un lago que se ve como el lago Nasser, ahí, y el lago Nubia ya del otro lado de la frontera. Pero lo que no sabíamos, los que estábamos en contra de la construcción de esa presa, es que en realidad en ese lugar ya había una presa en 1902, que claro, era de mucho menor altura, etcétera, etcétera, pero que muchas de las cosas que decíamos que iban a ocurrir ya habían ocurrido o estaban ocurriendo desde 1902. Esta es la construcción de la presa antigua, que está tomada de fotos de internet, que uno puede hoy día tener el conocimiento de esto que nosotros no teníamos y no lo tuve hasta mucho tiempo después. Esta es la nueva presa de Asuán, que terminó de construirse en 1970, empezó en 1959, es una presa muy importante para Egipto. Para decirles lo que hablaban en su favor después de terminado, y ya recuperados, por ejemplo, este templo que nunca se hubiera encontrado si no se hubiera hecho la presa, porque se estaba degradando, todo esto estaba roto en la selva y se armó, fue hecho por las Naciones Unidas, salven a los tesoros de Nubia, y bueno, y se hizo todo un trabajo
mundial para poder hoy día tener la oportunidad de verlo. Lamentablemente yo lo veo en fotografías, pero lo cierto es que están presentes ahí al lado del lago Nasser. Esto es en honor a Ramsés II y según parece también a Nefertari, su señora, la reina de Egipto. Tras 30 años de funcionamiento, se hizo una evaluación ya hace muchos años, en el año 2000, y lo hizo justamente un egipcio que era el director de hidrología de la UNESCO. Y fíjense ustedes en los detalles. Salvó de estragos de crecida, 9 años de sequías catastróficas, aumentó la superficie irrigada en 500.000 hectáreas, produce un tercio en ese momento, ¿no? En el año 2000, de la electricidad de Egipto, mejoró la productividad agrícola. Si bien al principio redujo la pesca, luego con el tiempo se ve que los peces en el Mediterráneo se acomodaron y casi se duplica la producción inicial si ahora se suma lo que se pesca en el embalse. La erosión del lecho es de solo 25 centímetros y no de 3 metros aguas abajo, como se había pronosticado. La tasa de esquistosomiasis del 48%, que estaba en 1955, bajó al 10% en el 2000. ¿Eso qué significa? Y significa que mejoró la calidad de vida, no que el embalse reduce la esquistosomiasis. Y la erosión costera del delta es lo único que se le fue de las manos, porque si bien comenzó en 1898, cuando comenzó a construirse la presa que terminó en 1902, se aceleró efectivamente con la construcción de la nueva presa y hubo que desarrollar un plan general de protección costera que Egipto todavía debe tener en marcha porque eso hay que mantenerlo en el tiempo. El otro problema, que es de interesante discusión, es el problema del agua en China. Es el último que vamos a ver de los problemas externos que nos puede afectar desde el punto de vista de como criterio para un ingeniero hidráulico. En la provincia de Hebei, que es el corazón de la planicie norte de China, el acuífero desciende a razón de 3 metros por año. En algunas ciudades 6 metros por año. De los 1000 lagos más o menos que tenía esa provincia, en la actualidad le quedan 80. O sea, de 1052 a 83. La demanda de los 3 grandes ríos de la región, el río Hai, el Amarillo y el Huai, es tan grande que no escurren hasta su desembocadura en la estación seca. O sea, se quedan sin agua antes de llegar a la desembocadura. En la provincia de Shandong, una que está en la zona central de producción de China, se redujo la producción de granos en un 40% en 10 años por falta de agua. Y la demanda de agua, según estimaciones del Banco Mundial, crecería muy sustantivamente. Bueno, en esas condiciones China hizo desarrolló dos ideas. Una, la construcción de la presa de Tres Gargantas y otra, el trasvase de agua del sur al norte. La presa de Tres Gargantas son 183 metros de altura, se terminó hace ya de construir algunos años atrás. El caudal de diseño fue 102.500 metros cúbicos por segundo, es 8% mayor que el caudal de diseño del río Paraná en Yacyretá. Es el proyecto más grande del mundo porque retiene 2 veces lo que retiene Itaipú y tiene los objetivos fundamentales, como dice la diapositiva, es la generación hidroeléctrica y el desarrollo de la navegación a través de esclusas. La construcción de la presa comenzó en 1994, se terminó en el 2009. Y una de las críticas que ha tenido es que fue necesario reubicar más de 1 millón de personas. Pero eso es equivalente al 4% de los habitantes de Chongqing. Ojo,
O sea, es una de las ciudades próximas. O sea, cuando uno habla de es una barbaridad la cantidad, un millón de personas, para China un millón de personas no es lo mismo que para nosotros. Y también se supone que ha habido daño a los extensos bosques de la región. Es decir, ha habido necesariamente daños ambientales. A las personas esas que hay que reubicar, probablemente es un daño desde el punto de vista humano. Y a los bosques, efectivamente, hubo que prescindir de tener esos bosques que eran importantes. Sin embargo, las discusiones que se hicieron tenían que ver con el oso panda, que no vivía en esa zona, porque estaba también incluido el problema del trasvase del sur al norte. Y otra de las cosas que se planteaban en este caso de Tres Gargantas era que qué podía haber debajo del embalse que fuera histórico en China y que no lo pudiéramos rescatar nunca más. Bueno, todo este tipo de cuestiones, el tema, ustedes saben que el sur de China, cerca de Vietnam, el límite con Vietnam, en esa zona llueve mucho, entonces el trasvase era muy importante porque en el norte está bajando, ustedes les comenté recién, cómo bajaba el nivel de la napa freática, en fin, el agua subterránea ya se les acababa y tenían 300 millones de habitantes que estaban desesperados por conseguir el agua de alguna manera. Entonces, si había que pasar por bosques que tuvieran dificultades con los koalas, con los osos panda y bueno, para ellos era más importante salvar a la gente. Alguien consideró la presa de Tres Gargantas como tan ineficiente como la muralla china, que se construyó y después ahora no sirve para nada. Ahora, lo que nadie analizó es si los chinos opinan que la muralla china históricamente no les sirvió para nada. Es bastante discutible el tema. Podía ir el ejército de un lado a otro y poca gente podía defender un país muy grande. Y lo defendieron durante mucho tiempo. Esta es una fotografía de la etapa constructiva de las presas de Tres Gargantas. Y esta es una reunión en la cual me tocó participar y en la cual se discutió con el ministro de China de recursos hídricos el tema del trasvase del sur al norte y las implicancias ambientales que había, y fundamentalmente después de eso el tema de qué pasaba si en un embalse aguas abajo hubieran quedado los guerreros de terracota, por ejemplo, que se encontraron en Xi'an, ¿no? Y la respuesta del ministro fue, por supuesto, a través de una traductora, aunque él hablaba perfectamente el idioma del belga que hizo la pregunta, que ni en inglés. La respuesta fue, la verdad, uno tiene que recordar también cómo es la visión diferente. Dice, mire, los guerreros de terracota se encontraron por casualidad, un agricultor se topó un día haciendo una zanja y empezaron y levantaron, y llegaron a una cantidad y empezaron a pensar de que esto era la tumba del emperador Qin original y que debía estar, por supuesto, escoltada la tumba por todos estos guerreros de terracota y que iba a haber muchísimo más de lo que se veía. Entonces estos los encerraron, no permitieron seguir de excavaciones y si no se hubiera visto,
hubiera sido mejor, en opinión de ellos, porque estaban justamente para defender eso, que la gente no llegara a la tumba del rey. Uno tiene a veces respuestas que no tienen nada que ver con la idea de uno. Decir, no, yo quiero verlo. Bueno, hay que ser respetuoso a veces también de las miradas ambientales de otros, y no de las que son las que figuran en las revistas y en los textos actuales. Finalmente, quiero hacer un minuto de análisis acerca de uno de los problemas que yo he encontrado y que quiero que ustedes no encuentren en la actividad profesional. Uno de los graves problemas que yo creo que enfrenta la ingeniería corresponde a la adecuada difusión de sus logros en relación con los requerimientos de la sociedad. Antes, en la época de mi abuelo, de mis padres, cuando un ingeniero decía algo, era la opinión autorizada en un aspecto que tenga que ver con la construcción, con una empresa, con una fábrica, en fin, era una opinión autorizada. Pero el ingeniero hidráulico hoy, y desde hace ya bastante tiempo, es sistemáticamente observado con precaución por parte de los medios masivos de comunicación, porque nos consideran dependientes de un cliente todopoderoso que atenta contra el resto de la población. Ese cliente todopoderoso puede ser una empresa multinacional, puede ser un señor muy, muy poderoso, o notablemente el Estado. A veces el cliente todopoderoso es el Estado. Y entonces, ¿qué ocurre? Como nosotros aparentemente no somos independientes, aparentemente para los comunicadores, nuestra opinión es permanentemente puesta en tela de juicio por profesionales de otras disciplinas, por los propios periodistas y además por supuestos idóneos. Hemos tenido que discutir inundaciones con corredores de auto, de turismo de carretera por radio. Hemos tenido que discutir problemas del Matanza de Riachuelo con personas que eran maestros de escuela primaria. Hemos tenido que hablar con intendentes sobre el problema de obras que habían diseñado absolutamente sin ninguna información técnica. Y bueno, y eso es muy difícil. Yo quiero decir que no es todo culpa de los demás. Debe reconocerse que nosotros tenemos alguna falla en nuestra capacidad de difundir a los medios en tiempo y forma los alcances, los beneficios y los eventuales problemas de nuestros proyectos. Es decir, yo creo que el ingeniero nunca, ahora se ha puesto en una posición de que nunca tiene tampoco que manifestar los problemas. Yo creo que sí. Creo que tenemos que ser serios y decir, mire, esta obra va a tener tales cosas a favor y tales en contra. Lo que ocurre es que si las cosas a favor de la sociedad son mayores y más importantes que las que están en contra, bueno, nosotros los proponemos hacer esta obra. Yo creo que entonces ustedes, como futuros ingenieros, deben formarse de manera tal que, si bien hay que centrarse en la excelencia científica, tecnológica y hacer nuestros proyectos de la mejor forma,
Además, tendremos que buscar la metodología adecuada para que esos proyectos sean accesibles y creíbles para el resto de la sociedad, en una difícil confrontación con entidades enfocadas hacia el fundamentalismo ecologista y los poderes mediáticos. No es fácil cuando una revista está solventada por determinados grupos, por ejemplo, petroleros, que uno trate de convencer a una sociedad sobre las virtudes de la ingeniería hidroeléctrica o algo por el estilo. Va a ser muy difícil. Hemos de pensar, por otra parte, ya que estamos, que más que la sed, lo que mata es el agua contaminada. Sin olvidar la falta de higiene y, yo diría, fundamentalmente, la ausencia de educación. Pero por encima de todo, recordemos que el verdadero asesino de la humanidad es la pobreza, algo más difícil de combatir que las enfermedades y la sequía. Gracias por vuestra paciencia a los que aguantaron hasta el final.